Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de la tierra de Canaán, 31 fortalezas que necesitan ser conquistadas en nuestro corazón. Que este tiempo, hermanos, permitamos a nuestro Josué celestial, Cristo Jesús, que a través de la espada de su palabra pueda vencer a estos enemigos que los tenemos bien arraigados en nuestro corazón. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos. Tenemos con nosotros al pastor Alfredo y también a su familia. Antes de iniciar el programa, queremos leer Josué 12 en el versículo consiguiente de los reyes que veremos a continuación. Hermana Emily, ¿nos puede apoyar, por favor? Josué 12:17. El rey de Tapúa otro, el rey de Efer otro. El rey de Tapúa y el rey de Efer. Fíjense, hermanos, que el rey de Tapúa tiene que ver con manzano, con membrillo, con un fruto, tiene que ver con un fruto, pero fíjese que la palabra Tapúa tiene que ver también con un manzano, y este manzano se daba generalmente en el valle de los filisteos, en la ciudad de Escalón. Entonces este membrillo tiene que ver con los filisteos. Tapúa tiene que ver con los filisteos. Hermano Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué nos puede indicar de este rey y qué representa espiritualmente en nuestras vidas? Hermano Pablo, buenas noches. Buenas noches, Javes, Emily y Miriam. Que el Señor los bendiga. También, hermanos, buenas noches a todos ustedes. Miren qué bendición es poder una vez más dirigir las palabras a ustedes, hermanos. Qué bendición es esto. Con respecto a lo que Pablo me pregunta de qué tiene que ver este rey a quien ya él se ha referido, yo quiero llevarlos a la Biblia, quiero llevarlos a un evento que quizás todos ustedes hayan leído o hayan oído alguna vez. Recuerdo que en los días de Abraham, cuando él vivía cerca de los filisteos, él era un hombre tan diligente que muchas veces él tuvo que abrir pozos, y los pozos que él abría con mucha regularidad él encontraba buena agua. Así que mientras él vivió, los pozos estaban abiertos y quizás todos los usaban. Pero después de la muerte de Abraham, los filisteos llegaron y llenaron esos pozos de tierra y los taparon. Y posteriormente Isaac llegó a vivir en esa misma zona y él comenzó a reabrir los pozos que su padre Abraham había abierto en vida y que habían cegado los filisteos. Y en la medida que él abría los pozos, los filisteos llegaban y reñían con él, peleaban con él por ese pozo. ¿Por qué? Porque en el corazón de los filisteos, como Pablo bien ha dicho, se daba este manzano. ¿Y cuál es ese manzano? Vamos a hablar esta noche acerca de los deseos egoístas. Oh, entonces Tapúa tiene que ver en nuestro corazón con los deseos egoístas. ¿Qué son estos deseos egoístas, hermano Alfredo? Primero que todo, tiene que ver con codicia. Algo para mí. Codicia. Algo para mí. Es decir, estas personas son aquellas que desean todo para ellos, que desean un puesto, que desean algo en su corazón, pero todo el tiempo yo quiero, yo necesito, yo tengo. ¿Sí? Es el anhelo de este rey, hermano Alfredo, es parecer próspero o tener seguridad. Para adquirir influencia y poder, procurará tener una estrecha amistad con personas prominentes. Fíjate que este pensamiento me lleva al Nuevo Testamento. Yo recuerdo que cuando este hombre era Félix, era el gobernador de Judea, recuerdo que Pablo había caído preso y que precisamente este gobernador tenía que ver con
con la defensa de Pablo. Y creo que mientras él estaba en el gobierno, él varias veces llamó a Pablo para oír la defensa de Pablo. Y mientras él más oía a Pablo, la Biblia dice que él no encontraba ninguna razón para que Pablo estuviera preso, para que Pablo siguiera en la cárcel. Pero fíjese que me gustaría que la hermana Emily leyera estos pasajes para ver que este rey era un rey que él moraba esta clase de fruto, este manzano de los deseos egoístas. Por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 24, versos 26 y 27. Ahí claramente podemos ver este rey sentado en el corazón de Félix. Ahí vamos a ver por qué razón muchas veces él llamaba a Pablo a comparecer ante él. Y fíjate que el Espíritu Santo que es el que se movió en los Hechos de los Apóstoles, nos muestra el corazón de él. Hechos 24, 26 y 27. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver eso. Por favor, ¿puedes leerlo? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué interesante, porque fíjate que por 2 años, imagínate, este fruto, este manzano era muy obvio en el corazón de Félix. Pero algo más, qué interesantes son esos 2 pasajes, porque por 2 años lo llamó y estuvo enfrente de él, y él esperaba que Pablo le ofreciera una tajadita para poder liberarlo. Pero en eso viene su cambio. Un gobernador, Poncio Festo, se sienta a gobernar, y fíjate que él ahí tenía la oportunidad de soltar a Pablo. Pero había personas muy importantes entre los judíos, y él se ve que era un hombre que precisamente buscaba tener seguridad, adquirir influencia, tener poder. Tenía deseos egoístas. Fíjate que en esta última parte dice que dejó preso a Pablo para buscar el favor de los judíos. Es decir, estas personas que tienen este rey en su corazón, sus deseos son deseos que están manchados. Podemos tal vez tener en teoría un buen deseo, pero en nuestro corazón debemos de saber que ese deseo está manchado con el egoísmo. Es decir, yo deseo caerle bien a alguien porque en el fondo de tu corazón tú quieres algo de esa persona. También podemos ver este rey de los deseos egoístas cuando algún joven, por ejemplo, en la iglesia, pone los ojos sobre una joven que viene de una familia con dinero, adinerada. Yo creo que no hay ningún inconveniente que un joven ponga los ojos en una señorita que tiene una familia acaudalada, adinerada, si Dios así lo quiere. Pero muchas veces en el corazón de algunos jóvenes o de personas existe esos deseos egoístas, que ellos quieren abordar a la señorita no porque sea de Dios, sino que ellos están manifestando precisamente porque van a ganar un rancho, ¿no? Van a ganar ciertas terrenos, ciertas cosas, y dicen, no, pues sí me conviene porque pues ahí tiene cabezas de ganado, tiene ranchos, tiene autos, tiene negocios, pues me conviene, ¿no? Quizás están buscando una buena dote, ¿no? Así es. Sí, una buena dote. Voy a casarme para tener esto, para pertenecer a esta familia. Ahora, ¿cuáles son? Debemos de saber delante del Señor cuáles son nuestros motivos, a fin de saber de dónde vienen nuestras palabras y esfuerzos. Es muy importante que revisemos nuestro corazón. Así es, que le preguntemos al Señor, Señor, ¿cuál es la verdadera razón
para que yo quiera esto? Señor, ¿cuál es la razón por la que tengo este anhelo? ¿O cuál es la razón, Señor, de mis deseos? Fíjese, hermano Alfredo, que Dios puede mostrar nuestros deseos, nuestros motivos en el Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios no solamente nos conoce por fuera, sino que Él sabe lo que cada uno de nosotros estamos pensando y el origen de lo que nosotros estamos pensando. Fíjate que leyendo las Escrituras estos días, en mi lectura bíblica diaria, a lo mejor a ustedes les resuene dos personajes que eran hermanos, y el nombre de ellos era Recab y Baana. Estos hombres eran de una misma familia, eran hermanos, pero cierto día algo empezó a suceder en el corazón de ellos. Quizás ellos dijeron, vamos a buscar una posición, vamos a buscar una influencia o adquirir poder, es la idea. Y dice la Biblia que ellos entraron en la recámara de un hombre que en esa época había quedado en lugar de Saúl como rey, y que en este caso el que lo sostenía era Abner, el general que era del ejército de Saúl. Entonces dice que estos dos hombres entraron a la habitación de este hombre mientras dormía, y era mediodía, y ellos le quitaron la cabeza. Y después de quitarle la cabeza, se llevaron la cabeza, y la Biblia dice que caminaron toda la noche. Al amanecer llegaron al campamento de David, y ellos le entregaron la cabeza a David diciéndole: rey, hemos traído la cabeza de tu enemigo. Ahora, ¿cuál era el propósito detrás de esto? ¿Sería que en el corazón de estos dos hermanitos estaba plasmado el deseo egoísta? ¿Buscaban ellos algo para ellos? Por supuesto. Pienso yo, porque ¿cómo era posible hacer lo que hicieron? Ahora, no fue fácil engañar a David, porque cuando ellos llegaron con la cabeza de este hombre, David dijo: el otro día llegó alguien conmigo trayendo una corona, pensando que me traía buenas nuevas, y lo maté, dijo David. Y ustedes van a tener el mismo fin, porque ¿cómo es posible que entran a la casa de un hombre justo y lo decapitan y me traen la cabeza? No. Ahora, pero estos dos hombres realmente buscaban algo para ellos. Y David, siendo una representación de Cristo, del Rey de Reyes, que escudriña el deseo del corazón. Muchas veces pensamos que nuestro corazón sabe y anhela las cosas, y pensamos que son deseos correctos, pero el Señor, que conoce nuestro corazón, nos dice: no confiemos en el corazón. El corazón es lo peor en lo cual podamos poner nuestra confianza. Sí, dice: Señor, ¿cuál es el verdad? Nosotros pudiéramos orar de esta manera. Bien podemos pedirle al Señor y decirle: Señor, ¿cuál es la verdadera razón para que yo quiera esto? Además, Pablo, yo creo que Dios puede mostrarnos nuestros motivos, el origen de nuestros motivos. Así es. Rápidamente, hermano Alfredo, podemos ver en el Nuevo Testamento un ejemplo suficiente que nos aclara esto. La vez que el Señor estaba en un evento predicando y todo, estaba con los fariseos, vemos que una mujer entra y riega un perfume y moja sus pies y los limpia con sus cabellos, y dice la escritura que en el corazón de un discípulo de Judas había una cierta inquietud. Dijo: eso era mejor dárselo a los pobres.
¿Cuál era? Lo hubieran vendido y dárselo a los pobres. Y uno puede decir, no, pues si era un perfume muy caro, era de alabastro, pero el Señor más adelante nos muestra cuál era la razón del deseo egoísta de este Judas. Sí, buscaba él algo para sí mismo. Y fíjate que si Dios no mata a este rey en nosotros, no lleva a este rey a la destrucción total, pues creo que algunos tendrán el mismo fin de Judas. Así es, porque él sustraía de la bolsa. Así él es. Estaba pidiendo, yo quiero, porque pues es dinero, va a llegar a la bolsa, yo tengo la bolsa y yo voy a sustraer. Su deseo egoísta también lo llevó. Entregó a Jesús por su deseo egoísta también. Claro, y eso lo llevó a él a la ruina. A la muerte. Completamente a la muerte. Entonces, hermano Alfredo, este rey es un rey muy poderoso, el rey de Tapúa. Si nosotros no oramos al Señor, Señor, muéstrame mi corazón, mis deseos, probablemente vamos a terminar como Judas. Sí, ya, y cuando nosotros entramos a la iglesia, ya entramos con ese problema. Y en el proceso de nuestra vida cristiana, Dios quiere tener ese alcance de acabar con este rey. Pero muchas veces tenemos que acercarnos a Dios y pedirle, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame. Señor, ¿cuáles son mis motivaciones? Amén. ¿Cuáles son mis deseos? Amén. ¿Cuál es lo que está en mi corazón? Esa es la clave para vencer a este rey. Ir al Señor, a su presencia, y que Él nos muestre nuestro corazón. Amén, Pablo. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir con el siguiente rey. Amén. El siguiente rey, hermano Alfredo, es el rey de Efer. ¿Qué significa Efer, hermano Alfredo? El que cava un pozo de vergüenza. Híjoles, el rey es muy tremendo, porque este es el rey que nos hace cavar nuestra propia tumba. Nuestras elecciones, nuestras decisiones que nosotros mismos hacemos, hacen que cavemos nuestra tumba y que esa tumba sea de mucha vergüenza. ¿Qué representa esto en los 31 reyes de Canaán, hermano Alfredo? Espiritualmente tiene que ver con las alternativas egoístas. Escoger lo que creemos que nos hará felices, en vez de pedirle a Dios algo que lo exalte. Así es, hermano Alfredo. Fíjese que en el día a día tomamos decisiones. Tenemos alternativas: despertarnos por el lado derecho, por el lado izquierdo de la cama, irnos a bañar primero o desayunar primero. Es decir, en el día a día siempre tenemos elecciones que hacer en el trabajo. Para llegar a una dirección nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, llegamos más rápido. Todo el tiempo estamos tomando las alternativas. El problema con esto, hermano Alfredo, es que Dios debe de gobernar cada decisión de nuestras vidas. Debemos de decirle al Señor: Señor, gobierna nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos un pasaje que el corazón, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Hay caminos que al hombre les parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Efectivamente, hermano Pablo, mira que en este punto yo quisiera comentar un poquito de un hombre que para mí fue un hombre de mucho privilegio y tuvo una gran oportunidad. Caminó con uno de los mejores hombres que se menciona en la Biblia. Es más, cuando este hombre de fe salió de su país porque Dios le habló, él salió junto con este hombre. Y me refiero rápidamente a Lot, ¿verdad? Me gustaría que nosotros leyéramos Génesis 13, 9 al 11, para ver qué es lo que sucedió con Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Me hubiera gustado que esa parte
en donde dice: y alzó Lot sus ojos y vio, que inmediatamente la Biblia registrara algo así. Y Lot le pidió a Dios: Señor, ¿por dónde quieres que yo vaya? Amén. ¿Hacia dónde quieres que yo me dirija? Pero no fue así. Lot cometió el error muy grande cuando él escogió, porque él fue el quien escogió ir a vivir a Sodoma. Él cavó su propio pozo de vergüenza, porque terminó su vida y su familia en una vergüenza total. Sí, porque claramente vemos que este rey de Efer no consulta con Dios para saber cuál es su voluntad, sino que él desea hacer lo suyo. Fíjese, hermano Alfredo, ahorita me viene a la mente algo que sucedió en la vida como la familia pastoral. Recuerdo una ocasión con un hermano que él iba a salir a trabajar a un lado, y él vino a pedirle permiso a usted como pastor, pero él ya venía con su boleto y ya venía con su maleta, y le dije: pastor, ¿es del Señor que yo me vaya? Pero ya traía el boleto, ya traía la maleta, ya había encargado todo, ya todo listo. Entonces me suena esto, porque ni siquiera pedimos permiso. Muchos en este tiempo que están lejos, que no podemos reunirnos, están tomando decisiones, y a veces no es de: pastor, oiga, hermano Alfredo, ¿puede orar por esta decisión? Mire, queremos hacer esto. Simple y sencillamente estamos tomando nuestras alternativas que a nosotros nos parece mejor. Por cierto, ese hermano que tú mencionas, Pablo, sí, él se fue a ese trabajo, porque pues yo ya no pude decirle: oremos, busquemos al Señor para buscar su dirección. Él fue y solo aguantó 2 semanas en ese trabajo, y él tuvo que regresar porque no le fue muy bien en ese trabajo que él se fue. Él cavó su propia tumba, su propio pozo de vergüenza. Así es. Ahora, que el Señor nos ayude, porque fíjese, Pablo, que este rey no consulta con Dios para saber cuál es su voluntad, sino que desea hacer lo suyo, como ya dijimos. Por favor, podemos leer Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Señor existimos y fuimos creadas. Hermano Alfredo, debemos de entender, todos los cristianos y todos nosotros, que fuimos creados para darle la honra, la gloria, para exaltar y para satisfacer a nuestro Dios. Debemos siempre preguntarle en cada decisión que tomemos: Señor, ¿qué decisión te agrada más? Señor, ¿hacia dónde? Hay un coro muy precioso, hermano Alfredo, que es la senda de la cruz, y hay una parte que dice: no lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Debemos siempre preguntarle qué decisión le agradaría más, Señor. ¿Qué decisión mía te agradaría más, Señor? Yo creo que Dios espera que como hijos podamos nosotros preguntarle eso al Señor. Pero con respecto al texto que leíamos en Apocalipsis 4:11, ¿verdad? Reconocer que fuimos creados por Dios y para la satisfacción de Dios. Amén. Por favor, si podemos leer el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Yo creo que ese texto es clave para que no cavemos nuestro pozo de vergüenza.
¿sí? Cuando no estamos siendo una fuente de satisfacción para nuestro Hacedor, estamos viviendo en vano, ¿sí? En la vida se hacen múltiples elecciones, como tú lo dijiste hace un momento, y hay muchas elecciones que nosotros podemos hacer. Así es, hermano Alfredo, cuando no estamos siendo una fuente de satisfacción para nuestro Maestro, para nuestro Creador, para nuestro Hacedor, estamos viviendo en vano. En la vida se hacen múltiples elecciones. Una de las cosas más importantes o de las elecciones más importantes, según lo que nos han enseñado y según la Escritura, podemos ver que es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Hacedor, pero también escoger a nuestra pareja matrimonial. Sí, son dos decisiones, yo creo que pero muy importantes, porque dependen de estas dos decisiones, o alcanzamos la meta que Dios ha puesto para nosotros, o de plano nosotros las perdemos. Por eso es que es muy importante que nosotros como cristianos, ¿verdad? Que podamos cumplir con el llamamiento de Dios, como tú lo acabas de decir. Sin estas dos cosas será muy difícil cumplir con el llamamiento de Dios. Por lo tanto, debemos escoger lo que Él decide, porque a la larga, hermano Pablo, eso producirá incluso un matrimonio más feliz. Así es, casarse con la persona equivocada puede anular nuestras oportunidades de cumplir el llamamiento de Dios. Por lo tanto, debemos escoger lo que Él decida, porque a la larga ello nos producirá un matrimonio feliz, llevadero, un camino justo, una familia feliz y un matrimonio en el cual Dios será exaltado y agradado. Fíjese lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Dios produce el querer como el hacer. Fíjate, hermano Pablo, rápidamente yo quisiera comentarte un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 y en el verso 7. Fíjate que en ese pasaje en particular se menciona un pozo, pero ese pozo que se menciona ahí no es el pozo de aguas vivas, no es el pozo que representa al Señor, sino que es Jeremías 6:7, sino que es el abismo mismo. Cuando uno toma sus propias alternativas, cuando uno no toma al Señor en cuenta en todas las decisiones de la vida, creo que uno finalmente a donde está llevando su vida es al abismo. Está llevando su vida a un pozo profundo en donde lleno de vergüenza llevó a su propia familia. Al final del juicio de Dios sobre Sodoma, era mucha la vergüenza de Lot por una decisión que él tomó, llevando a su familia a la ciudad de Por Sodoma. eso este rey es muy importante vencerlo, hermano Alfredo. De lo contrario, vamos a cavar nuestro propio pozo de vergüenza. Ahora, nosotros cuando hablamos de alternativas, muchas veces estamos pensando en cosas grandes. No, sino Pablo, aún en las cosas pequeñas, como qué hacemos al levantarnos cada mañana, cómo nos dirigimos a nuestros seres queridos cada mañana, cada decisión que tomamos desde que amanece hasta que anochece. O estamos cavando nuestro propio pozo de vergüenza, o estamos tomando agua del río del Señor. Porque hay un pasaje, hermano, rapidísimo, que el Señor sí quiere que cavemos cisternas, pero no cisternas que no retienen agua, Rotas, dice, sino cisternas que realmente se llenen de la presencia del Señor, que seamos vasijas, que cavemos pozos, pero pozos para recibir agua del cielo. Y no para nuestra propia vergüenza. Así es. Y Cristo quiere ayudarnos a hacer eso. Así es, hermano Su Alfredo. palabra, su vida en nosotros, quiere involucrarse en cada cosa
que nosotros hacemos Y si lo llegamos a vencer, eso es el reposo, hermano. Canán significa también reposo. Reposar, Señor. ¿Qué quieres que haga hoy? No, pues haz esto. Es un reposo, porque vamos a saber que lo que estemos haciendo es la voluntad de Dios. Hacer lo que Él quiere que hagamos, agradándolo a Él. Amén. Que el Señor les bendiga, y por esta noche hemos terminado este fragmento de estudio. Que el Señor esté con ustedes. Amén.